Muchachones, el día de hoy vamos a trabajar otra vez con trigonometría y estamos hablando de los valores de las funciones trigonométricas en todo el cartesiano, ¿verdad? Para cualquier ángulo. Y de una vez vamos a estudiar los signos de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Yo te voy a pedir que recuerdes tus gráficas de funciones trigonométricas, las vamos a tener presentes, aunque estos dos temas se relacionan. Vamos empezando con un problema. Dice, si la tangente de teta es menos 0,4623 y se sabe que teta es un ángulo positivo, pero más chico que 360 grados, encuentra todos los valores posibles de teta. Bueno, tú vas a decir, esto no tiene ningún problema, ¿no? Lo que voy a hacer es decir, ok, me estás dando que el valor de la tangente de un ángulo misterioso es negativo y vale 0,4623. La primera pregunta que surge aquí es, ¿por qué negativo, no? O sea, ¿de dónde sacamos que eran valores negativos? Acuérdate que como estamos en el cartesiano, un ángulo en posición estándar se puede ir positivo o negativo. Si se abre en contra de las manecillas del reloj, pues entonces se considera un ángulo positivo, ¿no? Pero si se abre a favor de las manecillas del reloj, vamos a decir de este lado y con esta dirección, entonces es un ángulo negativo, como lo habíamos estudiado antes, ¿verdad? Entonces, ¿dónde y en qué momento la tangente puede ser negativa? Bueno, aquí nos están diciendo que la tangente de un ángulo misterioso que se llama teta es negativa y vale 0,4623. Entonces, si eso es cierto, muchachos, pues nosotros nada más aplicamos la definición de función inversa y decimos, entonces, arco tangente del valor numérico, que en este caso es menos 0,4623, pues debe de ser igual a teta. Y entonces ahí no nos queda más que sacar nuestra calculadora y hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que tenemos 0,4623 con signo negativo, muchachos, y queremos el arco tangente, es decir, la tangente inversa. Entonces, al pedirle la tangente inversa, lo que la calculadora nos responde es un ángulo de menos 24,81. Entonces voy a anotar eso y voy a decir que teta es igual a menos 24,81 grados. Lo tengo en grados para mayor claridad. Entonces, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Quiere decir que estaríamos hablando de un ángulo en posición estándar aquí en nuestro círculo unitario, pero medido de forma negativa. Y podrías decir, ya terminé mi problema, teta vale menos 24,81 grados, pero la verdad es que no lo has terminado por esta restricción. La restricción te dice que teta debe de ser positivo, es decir, mayor que 0 y menor que 360 grados. Entonces, esta no es aceptable, no es una solución del problema porque no cumple con las restricciones. Y entonces llega la pregunta, ¿y qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces vamos a necesitar invitar a dos convidados, muchachos. Uno de los convidados que vamos a necesitar se llama ángulo de referencia. Y el otro va a ser los signos de las funciones trigonométricas. Los signos de las funciones en el cartesiano, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los signos. Para eso te voy a invitar, no olvides, nuestro problema es aquí. Nuestro problema es cómo le vamos a hacer para encontrar una solución si la calculadora no nos ayudó, ¿verdad? La calculadora nos está diciendo que la respuesta es menos 24,81 grados y nosotros no podemos aportar eso como respuesta. Vamos empezando, muchachos, con los signos de las funciones trigonométricas. Vamos empezando por averiguar qué es esto de los signos y por qué nos sale un ángulo negativo para un valor de tangente negativa. Mira, voy a jugar aquí en el círculo unitario que está dentro del cartesiano con ángulos en posición estándar y voy a tratar de explicarte esto de los signos. Primero quiero que recuerdes que este es el eje Y, que es positivo si va en dirección hacia arriba y es negativo si va en dirección hacia abajo, ¿no? Este es el eje X
Y lo mismo, es positivo con dirección a la derecha y negativo con dirección a la izquierda. Entonces, el ángulo en posición estándar con el que voy a estar jugando es un ángulo de 30 grados. Entonces, en el primer cuadrante voy a dibujar lo que es, a mi tanteómetro es un ángulo de 30 grados, cae en el primer cuadrante y voy a cerrar ahí donde el lado terminal del ángulo se junta con el círculo unitario. Entonces, desde ahí voy a bajar una vertical paralela al eje de las Y, perpendicular al eje de las X, y voy a dibujar el otro cateto como una horizontal, que dice que me salía muy derechita, ¿no? Lo mismo voy a hacer en el otro cuadrante. Acuérdate de los nombres de los cuadrantes, ahorita te los anoto con mucho gusto. Y voy a jugar con un ángulo de 30 grados medido desde esta horizontal. Sin embargo, acuérdate que un ángulo en posición estándar no se mide más que a partir de aquí, y entonces hasta su lado terminal tendríamos 180 menos 30. Este ángulo sería de 150 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el agudo hacia el eje de las X sigue siendo de 30. Y lo mismo, voy a cerrar aquí con una vertical que cae hacia el eje de las X, y este cateto lo voy a marcar en azul como el cateto horizontal. Recordando, muchachos, los nombres de los cuadrantes, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante. En contra de las manecillas del reloj tendríamos el tercer cuadrante y de este lado el cuarto cuadrante, ¿no? En contra de las manecillas del reloj. Siguiendo entonces con nuestros ángulos de 30 grados con respecto a la horizontal, voy a dibujar este otro, que dice que era de 30 grados de aquí para acá. Sin embargo, así no es como se miden estos ángulos. Acuérdate cómo se miden. Le voy a poner otro color para que no nos hagamos bolas. Serían 180 más 30, 210 grados, ¿verdad? Y siguiendo la misma lógica, ahí donde el lado terminal se cruza con el círculo unitario, voy a bajar una horizontal, perdón, una vertical, y la horizontal sería esta misma. Comparten la misma, ¿no? Y el último ángulo que voy a dibujar es este, muchachos, que disque, bueno, la verdad es que me salió mucho más grande este ángulo, que de aquí para acá son 30 grados. Vamos a poner otro color, ¿qué te parece? No sé, y vamos a decir que son 330 grados. ¿Por qué? Porque serían 360 menos 30 grados. Entonces, volvemos a dibujar su cateto Y, ¿verdad? Que sería este, y su cateto X, que sería este. Entonces, esto sería el lado X, ¿ok? Entonces, voy a tomar un color muy fosforescente. Vamos a ver este amarillo que está aquí. Y te voy a decir, mira, este ángulo que es agudo y que va desde el lado terminal del ángulo en posición estándar hacia el eje de las X, marcado con amarillo. Para este ángulo de 150 grados, lo mismo. Desde su lado terminal hacia el eje de las X, siempre agudo y siempre positivo, porque no tiene, si te fijas, le pongo las dos flechas, porque no está en posición estándar. Este lo estoy cerrando siempre hacia el eje de las X. Para este ángulo que tengo aquí en anaranjado, que es de 180 más 30, de 210, el ángulo agudo desde su lado terminal hasta el eje de las X sería este. Y por último, para este rojo que tengo aquí de 330 grados, su ángulo agudo desde su lado terminal hacia el eje de las X sería este. Estos ángulos que te estoy marcando aquí se llaman ángulos de referencia y se denotan con teta sub r. Si el ángulo original es teta, esto es teta sub r. Entonces, para todos los ángulos que acabo de dibujar, teta sub r vale 30 grados. ¿Por qué? Porque el primer ángulo que dibujé es de 30 grados. Entonces, su ángulo de referencia es de 30 grados.
El segundo ángulo que dibujé es de 150 grados. Entonces, para cerrar con el eje de las X, le faltan 30 grados. El tercer ángulo que dibujé es este anaranjado, que es de 210 grados. Entonces, su ángulo de referencia agudo hacia el eje de las X desde el lado terminal también es de 30 grados. Y por último, muchachos, para este rojo de 330, su ángulo de referencia es de 30 grados. Entonces, todos estos ángulos que dibujé aquí tienen un ángulo de referencia de 30 grados. Entonces, sin querer, ya estamos trabajando con el ángulo de referencia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a formalizar un poquito más.